volumen a mi extensión. Ah, no, se transfiere. Ya está. Muy buenos días. Ya vamos a dar inicio a nuestra siguiente sesión sobre el taller del sistema anticorrupción. Pido a todas y todos los presentes, por favor, puedan tomar asiento para continuar con las actividades y dar inicio al taller. Por favor, tomen todos sus asientos para que demos inicio. Nuestro ponente ya está listo, por favor. Compañeras. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del taller del sistema anticorrupción que presenta el maestro Cristian Pérez desde Mérida, Yucatán. Nuestro ponente ya está listo. Recordamos que estas sesiones están siendo transmitidas a través de diversos medios de comunicación, redes sociales, y que también pueden ser consultadas a través del Zoom. Pedimos a las personas que nos siguen y que se han conectado a través de esta última red social, a través del Zoom, que por favor permanezcan con sus micrófonos apagados y que puedan hacer preguntas en el caso de que lo requieran a través de mensaje directo. Bueno, maestro, ¿nos escucha? ¿Está usted listo? Maestro, ¿puede escucharnos? Yo. Hola. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, ya, perfecto, lo escuchamos. Pues adelante, okay, muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Pues muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles nuevamente esta semana con la tercera sesión de este taller sobre el sistema anticorrupción. Les comentaba que la semana pasada pues tuvimos la llegada de un huracán que afortunadamente no trajo más que mucha agua, mucha lluvia, algunos vientos y demás. Y desafortunadamente sí tuvimos muchos problemas en cuanto a energía eléctrica y temas de conectividad. De hecho, precisamente ahora tengo algunos problemas en cuanto a conectividad, en cuanto al internet. Entonces, doctora Rumbo, le agradecería si en algún momento se cortara o se congelara la imagen, pues me lo hiciera saber para que pudiéramos retomar. Bueno, maestro, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Creo que sí se está de pronto cortando un poco la conexión, pero no se preocupe, aquí tendremos paciencia y entendemos que de pronto por el tema del huracán sí ha habido muchas fallas con la luz, con el internet en esta zona del país. Pero adelante, adelante. Gracias. Para que pueda tener mejor calidad de la transmisión, voy a apagar mi cámara. La voy a tener apagada para que no se nos corte el audio o que se nos corte lo menos posible, pero pues aquí estamos. Muy bien, pues les comentaba la semana pasada que el sistema anticorrupción, como fue planeado en México, tiene diversos órganos. Ustedes recordarán que yo les decía mucho que existía algo llamado comité coordinador. O sea, si bien el sistema anticorrupción abarca todos los entes del Estado, ¿por qué? Porque cada una de las dependencias de los diferentes poderes, de los diferentes niveles de gobierno, de los diferentes ámbitos competenciales, sea federal, estatal o municipal, cada uno de los entes de gobierno tiene órganos internos de control. Y ahora esos órganos internos de control deben actuar con mucha mayor eficacia
en la prevención, detección, investigación y sanción de las faltas administrativas y de los delitos por hechos de corrupción. Sin embargo, existe algo llamado comité coordinador. Yo les había comentado que ese comité coordinador es como una instancia rectora del sistema, que lo que trata de generar es algo llamado política pública. ¿Qué es la política pública? Pues aquellas herramientas del Estado y planes del Estado para procurar abatir ciertos problemas sociales que pueden darse de manera reiterada. Entonces, una política pública que se genera al interior del sistema estatal anticorrupción o del sistema nacional va precisamente focalizada a combatir la corrupción desde el país. Entonces, ese comité coordinador, les había platicado que se integra básicamente por 7 dependencias, o hay una representación de 7 instancias, 6 gubernamentales y una por parte de los ciudadanos, que es la que lleva la presidencia. Ustedes muy probablemente escuchen en su estado que en los medios de comunicación hablen de las reuniones o de las sesiones del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción. Justicia administrativa, hay una representación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, está la personales, está el fiscal especializado en combate a la corrupción, la o el secretario de la Función Pública o de la Contraloría General del Gobierno del Estado, así como el titular de la Auditoría Superior del Estado o del órgano superior de fiscalización de la entidad federativa, y por último, quien presida ese comité coordinador es el presidente de un órgano llamado Comité de Participación Ciudadana. Ese Comité de Participación Ciudadana, habíamos dicho, está integrado por 5 ciudadanos que están encargados también de vigilar que las políticas públicas en materia de combate a la corrupción se lleven a cabo de manera adecuada. Entonces, tenemos esa interrelación que hay. Llegaste a cortar, pues les insisto en que me lo hagan saber. Entonces, ese comité coordinador lo que trata de hacer es generar política por lo menos 4 sesiones ordinarias al año, con el objeto de discutir cuáles son las nuevas medidas que se deben tomar en materia de combate a la corrupción. Y entonces, cada uno de esos actores, desde el ámbito de su aplicación práctica, pues aporta aquello que consideres pertinente de acuerdo a lo que está visualizando respecto a problemas asociados a la corrupción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el fiscal especializado en combate a la corrupción pues está conociendo de denuncias que se interponen en contra de servidores públicos y particulares por conductas relacionadas con el servicio público. La Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de la Contraloría pues evidentemente está realizando las funciones de órgano interno de control del gobierno, del Poder Ejecutivo local, o en el caso del Poder Ejecutivo Federal. En el caso de la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación o el órgano de fiscalización de cada una de las entidades federativas, pues evidentemente está realizando labores de supervisión en el manejo y aplicación de los recursos públicos, pero derivado de esa labor de fiscalización, pues anualmente pues genera ciertas observaciones por la falta de aplicación adecuada de los recursos. Entonces, cada uno desde sus trincheras va percibiendo ciertos aspectos en los que considera que es necesario de alguna manera generar política pública para poder combatir o prevenir ciertos actos que pudieran estar ocurriendo. Por ejemplo, yo les comentaba la semana pasada que desde la perspectiva de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues nosotros podemos identificar patrones de conducta en los delitos por hechos de corrupción que se dan de manera reiterada, ¿no? Voy a poner un ejemplo hipotético. Pensemos que hemos detectado que durante el año el 70% de las denuncias que recibimos se derivan de que los presidentes municipales realizan ciertos préstamos para la administración pública que no cumplen con los requisitos legales correspondientes. O sea, el presidente municipal realizó la solicitud y la gestión de un préstamo para el municipio, endeudó al municipio con el objeto de pagar ciertas cuestiones relativas al servicio público. Y aparentemente eso pues pareciera no ser un hecho delictivo. Sin embargo, de acuerdo a los códigos penales, al Código Penal Federal y a muchos códigos penales de las entidades federativas, contratar deuda pública de manera ilegal sí constituye un hecho delictivo llamado uso ilícito de atribuciones y facultades.
¿Qué es lo que detectamos en ese caso? Que a lo mejor el presidente municipal no tenía una mala intención. Realmente el préstamo era para efecto de aplicar los recursos en una construcción o en algún tipo de servicio inherente al servicio público, pero no siguió los conductos legales adecuados y eso lo convierte en una conducta delictiva. Al detectar que el 70% de las denuncias que recibimos están asociadas con esta gestión indebida de préstamos, pues nosotros a través del comité coordinador podemos proponer la emisión de una recomendación que tenga por objeto precisamente decirle a los 106 municipios, en el caso de Yucatán, pues que cuando realicen los préstamos tengan que seguir las directrices establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley de Disciplina Financiera, en la Ley de Gobierno de los Municipios, en las leyes de Hacienda que están estipuladas, en sus leyes de ingresos correspondientes, y de esa forma cumplir con los mecanismos adecuados para que no incurran en conductas ilegales, ¿no? Digo, por poner un ejemplo hipotético, también podríamos darnos cuenta que a lo mejor un 20% de las denuncias que recibimos están relacionadas con que no hay un adecuado manejo del registro de la detención. Y ahora en el Código Penal Federal y en muchas de las entidades federativas, no realizar el registro de la detención de una persona que ha sido detenida en flagrancia constituye un delito llamado ejercicio ilícito del servicio público. Y entonces, pues hay un hecho delictivo que quizás no surja propiamente de una conducta dolosa por parte del servidor público, sino que surge a raíz pues de una falta de cuidado en cuanto a la correcta aplicación de los controles que debe existir en materia de detención de personas, ¿no? Y entonces, en virtud de ello, podemos pedir a través del comité coordinador que se emita una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y a las policías municipales para el efecto de que cuando se lleve a cabo la detención de alguna persona se cumpla de manera adecuada con el registro de detención. Por eso es que cada uno de los entes que participa dentro del comité coordinador pues tiene algo que aportar desde su trinchera, ¿no? Desde su perspectiva. El el auditor superior del Estado o el auditor superior de la Federación pues detectará los patrones de conductas que advierte en los procedimientos de fiscalización por parte de los municipios o de otros entes fiscalizados. Por ejemplo, me comentaba el auditor que lo que más detectan es que se realizan traspasos de un fondo general que se llama fondo de aportaciones a los fondos de participaciones. O sea, los presidentes municipales agarran dinero del fondo de aportaciones y lo transfieren al fondo de participaciones porque necesitan cubrir una necesidad del municipio, pero lo realizan de manera inadecuada, pues eso también constituye una disposición indebida que incluso podría incurrir podría ser peculado, podría ser ejercicio abusivo de funciones. O sea, podría incurrir en múltiples hechos delictivos e incluso en faltas administrativas que están previstas. Entonces, cada uno de los integrantes del comité coordinador, desde la perspectiva de la Fiscalía Especializada, desde la perspectiva de la Contraloría, de la Auditoría Superior, desde la perspectiva del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia o del Poder Judicial del Estado, del Instituto de Acceso a la Información, y sobre todo, más importante, desde la perspectiva de los ciudadanos, va señalando cuáles son las circunstancias que considera deben ser materia del combate a la corrupción. Ahora bien, hay que saber identificar. No toda conducta cometida por un servidor público, aunque sea una falta administrativa, una ilegalidad, ilícito o delito, va a ser un hecho de corrupción. O sea, hay múltiples actos que cometen servidores públicos de manera inadecuada que no necesariamente son corrupción, ¿no? Por ejemplo, hablando de temas policiales, en el Código Penal Federal en origen, en el artículo 215, se había establecido en el abuso de autoridad la conducta cometida por un servidor público que en el ejercicio de sus funciones ejerza violencia de manera injustificada en un particular, lo insultare o vejare. Y esto se replicó en muchos de los códigos de las entidades federativas. Entonces, por ejemplo, aquí en Yucatán, pues nos llegan mucho a denunciar que el policía, pues en la detención de un sujeto lo golpeó, o lo golpeó de manera reiterada, o que lo insultó, o lo trató de manera inadecuada, de manera que no había una justificación racional para él. Y dicen, oye, esto es corrupción. Le decimos, a ver, espérame, pero realmente para que encuadren una conducta de corrupción, pues tendría que haber la obtención de un provecho indebido. Y en este caso no lo hay. Además, hay leyes especiales para la conducta que tú estás señalando. Y en ese caso, esa propia conducta incluso fue derogada del Código Penal Federal cuando se emitió la ley para prevenir
y sancionar los delitos en materia de tortura. ¿Por qué? Porque ahí se prevé precisamente el uso de violencia en contra de particulares, insultar o vejar a un particular se toma como un trato inhumano, cruel o degradante, que está previsto precisamente en esa ley, en el artículo 29. Entonces, tenemos que ir identificando cuándo una conducta realmente es un delito por hecho de corrupción o es una falta administrativa y cuándo pudiese incurrir en algún otro tipo de supuesto normativo de carácter ilegal, ¿no? Por ejemplo, vienen a denunciar con nosotros que hay un peculado porque un servidor público se llevó una computadora de su centro de trabajo. Y entonces, cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta que esa computadora no estaba asignada a ese servidor público. O sea, ese servidor público llegó un día al centro de trabajo, vio la computadora que estaba en la bodega y se la llevó. Eso no es un acto de corrupción, eso es un acto de robo. ¿Por qué? Un delito de carácter patrimonial. Entonces, hay que ir identificando realmente cuáles son las conductas por hecho de corrupción. Y eso también es una labor pues que se tiene que ir detallando a través de ese comité coordinador con el entendimiento de cada uno de los que participan. ¿Qué es lo que hace o dentro de las facultades que tiene este comité coordinador? Bueno, pues establece los mecanismos de coordinación interinstitucional que habrá precisamente para establecer modelos de gestión adecuados, modelos de prevención, modelos de detección, canales internos de denuncia, todas las políticas necesarias para poder llevar a cabo ese control de la corrupción de manera positiva. Establece políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control, disuasión de faltas administrativas y de delitos por hechos de corrupción, porque pues además cuenta con estos dos órganos, la Contraloría y la Auditoría Superior, que realizan labores de fiscalización del recurso. ¿Qué es una labor de fiscalización? Vigilar y supervisar que realmente el recurso haya sido aplicado para aquello que estaba destinado, ¿no? Y que haya seguido todos los pasos legalmente estipulados para poderse llevar a cabo de manera adecuada. Entonces, el sistema, habíamos dicho que no solamente hay un sistema nacional anticorrupción, sino que de la mano de ese sistema también surgió el Sistema Nacional de Fiscalización, y en cada una de las entidades federativas hay un subcomité de fiscalización en los cuales se tratan de establecer modelos más eficaces para manejar el recurso de manera adecuada y con mayor vigilancia. Genera mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información. La semana pasada les platiqué que se está creando algo que se llama Plataforma Digital Nacional, y esa Plataforma Digital Nacional pues se prevé que contenga toda la información que derive del sistema anticorrupción, desde las políticas que se vayan emitiendo, las recomendaciones que se vayan dando a los entes públicos, también el padrón de los servidores públicos que han sido sancionados por faltas administrativas o delitos por hechos de corrupción, aquellos que se encuentren inhabilitados para ejercer el servicio público, de tal suerte que se pueda generar una interacción de esa información y con ello permitir pues que en todo el país tengamos una homologación de la información que se vaya generando de cada uno de los sistemas estatales y del sistema nacional. Generar las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del Estado y sus municipios en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. Y por último, el comité coordinador dentro de sus facultades, que es una gran diversidad establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, debe emitir un informe de manera anual. Entonces, también esos informes son consultables. Si ustedes revisan la página de internet del Sistema Nacional Anticorrupción y la página del Sistema Estatal en su entidad federativa, pues van a poder ver que se van generando estos informes de manera anual. La presidencia del comité coordinador está a cargo del presidente del comité de participación ciudadana. O sea, ese ciudadano que representa al comité de participación también preside al comité coordinador, y con ello hay una observación directa de lo que está sucediendo dentro de las políticas que se van generando, ¿no? El presidente del Comité de Participación Ciudadana les había dicho que el comité se integra por 5 ciudadanos y de manera anual van rotando la presidencia de ese comité y del comité coordinador entre cada uno de los miembros que lo integran. Además de esto, emiten recomendaciones no vinculantes a las autoridades. Al ser una recomendación, pues no es como sucede con las sentencias. Sin embargo, al ser un mecanismo de control, pues sí implica que los servidores públicos tengan la responsabilidad de cumplir o de justificar la razón con la recomendación que emite el comité coordinador. Les pongo un ejemplo de recomendación
de una de las recomendaciones que se emitió, por ejemplo, el año pasado aquí en Yucatán, fue dirigida a los partidos políticos con el objeto de que al postular a candidatos a puestos de elección popular, vigilaran que estos, en caso de haberse desempeñado como servidores públicos en alguna entidad gubernamental, hubiesen cumplido de manera satisfactoria con sus obligaciones de rendir la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés, así como la rendición de cuentas, ¿no? Que no tuvieran cuentas pendientes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sucede que hay presidentes municipales que está concluyendo el periodo de su gestión y no han enviado toda la información correspondiente a los entes fiscalizadores y ya se quieren reelegir, o sea, ya quieren volver a contender para un nuevo periodo, o en muchas ocasiones piden una licencia del cargo que están ejerciendo con la intención de participar en otra contienda electoral por un cargo de elección popular distinto, o con algún tipo de representatividad democrática, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que nosotros decíamos, porque sucedió mucho aquí en Yucatán, que muchos servidores públicos no habían cumplido con las tareas derivadas o con las obligaciones derivadas del procedimiento de fiscalización y abandonaban su cargo y se iban a contender para otro cargo público. Entonces, por eso es que surge esta recomendación y se le dice a ver, partido político, cuando vayas a postular a cargos de elección popular a candidatos, verifica que hayan cumplido con estas obligaciones: patrimonial, conflicto de interés, y el tema de fiscalización, que hayan entregado todos los documentos correspondientes a la autoridad fiscalizadora. Realizan por lo menos 4 sesiones ordinarias al año, una cada 3 meses, así como las sesiones extraordinarias que se requieran, ¿no? Se reúnen ahí, debaten, discuten sobre la política pública, establecen mecanismos de control, establecen las directrices adecuadas para poder llevar el sistema de gestión al interior del comité coordinador. Y estas sesiones pues deben ser sesiones públicas. Algunas entidades federativas han optado porque las sesiones públicas se realicen a través de la reproducción en actas de los resultados de las sesiones. La federación, por ejemplo, transmite vía YouTube las sesiones del comité coordinador. Algunas entidades federativas también pues transmiten a través de canales de comunicación masiva como redes sociales y demás las sesiones que realizan. En fin, no hay un criterio homologado sobre la publicidad de las sesiones. Sin embargo, aunque sea el resultado de las actas, sí puede ser consultado por toda la ciudadanía. Además de esto, va a contar con un secretario técnico, que pues será el secretario ejecutivo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que de igual forma va a brindarle suministros al Comité Coordinador para que pueda trabajar de manera adecuada. Muy bien, además les dije que hay un comité de participación ciudadana. Ese comité de participación ciudadana pues también va generando insumos para el comité coordinador, va vigilando que se cumplan con las políticas que se van llevando a cabo, tiene contacto directamente con los sectores académicos, los sectores sociales, los sectores empresariales, se reúnen con las universidades, se reúnen con las cámaras, con el objeto de saber cuáles son los principales puntos débiles dentro de la política gubernamental, sobre los cuales es necesario establecer una dinámica de políticas públicas adecuada para el combate a la corrupción. ¿Cómo está integrado este comité de participación ciudadana? Pues ya les había dicho, la ley establece que deben ser 5 ciudadanos de probidad, solvencia moral y prestigio, que de alguna manera se destaquen porque tienen experiencia en materia de contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, y durante el tiempo en el cual están designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues no van a poder llevar a cabo otro empleo que les impide el libre ejercicio de los servicios que prestan al Comité de Participación Ciudadana. Por ejemplo, no podría haber un integrante del Comité de Participación Ciudadana que a la vez sea servidor público. En ese caso no podría ocurrir, ¿no? O que tenga un puesto directivo que le impida llevar a cabo, que esté en una empresa con un puesto directivo que le impida llevar a cabo las funciones propias del Comité de Participación. Esos integrantes del Comité de Participación Ciudadana en todo el país tienen una especie de pago a modo de honorarios. O sea, ellos no cobran como tal una nómina, no cobran a través de un sistema como los servidores públicos, pero sí les pagan a través de honorarios una cantidad correspondiente y por esa razón responden de cualquier tipo de conducta que se cometa de manera inadecuada en el servicio público. También les es aplicable la Ley de Responsabilidades Administrativas, de igual forma les es aplicable el Código Penal en materia de delitos por hechos de corrupción, por aquellas conductas que pudiesen llevar a cabo. ¿Cuánto dura un integrante del Comité de Participación Ciudadana? 5 años, sin posibilidad de reelegirse.
En estos casos, como estamos iniciando con los comités de participación ciudadana, se llevó a cabo un proceso de determinación, digamos, por escalafón, en la cual se determinó la duración de cada uno de los integrantes de nuevo ingreso, de acuerdo a una fórmula que permitiera que no venga un cambio dentro de 5 años de todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Como acaban de empezar los comités de participación, los 5 ciudadanos que se eligieron, uno debía durar 1 año, otro 2 años, otro 3, otro 4 y otro 5. De tal suerte que permitiera hacer una sustitución paulatina de los nuevos integrantes que estarán en el Comité de Participación Ciudadana y así hacer una secuencia escalonada de la sustitución cuando concluya los 5 años. Dijimos que reciben honorarios, no tienen una relación laboral con la Secretaría Ejecutiva, no tienen relación laboral con ninguna dependencia del gobierno, pero sí responden a los modelos de aplicación de sanciones por responsabilidades administrativas. La presidencia de ese comité pues será anual entre cada uno de los integrantes y hay todo un procedimiento de nombramiento de los representantes. Les había dicho, se integra. Para llegar a integrar el Comité de Participación Ciudadana y a cada uno de sus integrantes, primero se conforma un comité de selección o comisión de selección. Esa comisión de selección está integrada por personas que son postuladas tanto por el sector público como por el sector privado. De tal suerte que se lleva a cabo una convocatoria, se lleva a cabo un procedimiento de entrevistas, comparecencias, se les escucha acerca de la experiencia que tengan y finalmente la comisión de selección decide quiénes van a ser las personas que van a estar dentro del Comité de Participación Ciudadana. Este Comité de Participación Ciudadana, les decía, tiene pues una especie de representación de todos los ciudadanos dentro de la política que se genera en materia de combate a la corrupción, ¿no? Tiene tanta legitimación que incluso puede promover, y así ha sido reconocido por el Poder Judicial de la Federación, como podemos ver en la tesis aislada que tiene en la pantalla, tiene la facultad para promover juicios de amparo en contra de circunstancias que se den por parte de las entidades federativas, de los gobiernos que van conformado cada una de ellas, cualquier ente gubernamental, cuestiones relativas al sistema anticorrupción. Y ellos pueden promover los juicios de amparo, pueden promover mecanismos de control constitucional, pueden interponer denuncias, pueden interponer procedimientos de carácter administrativo y están legitimados para ello, ¿no? Tienen amplias facultades para representar a la ciudadanía. A su vez, el sistema anticorrupción cuenta con una Secretaría Ejecutiva, que esa Secretaría Ejecutiva lo que hace es brindarle insumos, generar aquellas herramientas necesarias para poder llevar a cabo el desempeño de las funciones del Comité Coordinador. Hay un titular de la Secretaría Ejecutiva, hay un secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, que en las entidades federativas dura 5 años en su encargo, es designado por el Comité Coordinador y pues de alguna manera también lleva a cabo estos mecanismos de análisis y estudio. Bueno, ahora sí llegamos a lo que creo que les interesa a todos ustedes y que pues la verdad es que todos los servidores públicos tenemos que poner mucha atención en ello. Las conductas de corrupción y su estructura jurídica, ¿no? A ver, primero que nada hay que recordar, porque en alguna ocasión si alguien me ha dicho, oye, los delitos de corrupción se encuentran en la Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿verdad? No, la realidad no es así. Otros me han dicho, oye, las conductas de corrupción están en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, ¿verdad? No, tampoco es así. De hecho, esa ley en la mayoría de los estados fue abrogada o derogada en gran parte de su contenido. Existen 2 tipos de conductas que están tipificadas como tal, que ya les había comentado desde la semana pasada. Hay conductas de carácter administrativo y hay conductas de carácter penal. Hay tipos administrativos. ¿Qué es un tipo administrativo? La descripción en la norma administrativa de cierta conducta que al ser cometida por un servidor público genera una sanción. Y también hay conductas en los códigos penales, tipos penales, que son la descripción normativa establecida en el Código Penal de cierta conducta que al ser cometida deberá de ser sancionada. Entonces, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas a nivel federal prevé los tipos administrativos, prevé algo que han denominado faltas administrativas y que van a ser sancionadas por la vía de algo que se llama derecho administrativo sancionador. De manera paralela, los delitos por hechos de corrupción están previstos en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas.
En el caso de servidores públicos estatales, pues en la mayoría de los casos les aplica el Código Penal estatal, salvo que el delito haya sido cometido por el manejo o uso inadecuado de recursos relativos al servicio público federal. En ese caso, pues la competencia podría ser federal. Entonces, tenemos que distinguir esta primera cuestión. Hay faltas administrativas que se dividen en graves y no graves, así como conductas de particulares vinculadas con faltas graves, y estas están contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. A nivel federal, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; a nivel estatal, en la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas. Y hay delitos por hechos de corrupción que están previstos en los códigos penales federal o de las entidades federativas. En el caso de ambas normas, lo que han hecho las entidades federativas por disposición constitucional ha sido homologar su contenido. Entonces, es casi seguro que al revisar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos, haya disposiciones muy parecidas, prácticamente iguales a las que tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué? Porque el legislador federal lo que le pidió a las entidades era que homologaran sus procedimientos a lo que estaba ahí contenido, ¿no? Bien, entonces nos corresponde hablar primero de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley General, les decía, suplió a lo que antes se llamaba Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Esa Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos hoy en día se encuentra abrogada. Lo que opera es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue publicada el 18 de junio de 2016, junto con un paquete de normas correspondientes. Y ahí en Morelos, ustedes tienen una Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos. De verdad, es indispensable que le den una ojeada cuando tengan oportunidad, porque se van a impresionar de la cantidad de responsabilidades en la que podemos incurrir los servidores públicos en el ejercicio de nuestras funciones. Pero además van a poder visualizar ciertas obligaciones que a lo mejor, al ser nuevas, pues no nos son tan, digamos, llamativas, o no tenemos la experiencia de cumplir, no tenemos la costumbre de llevar a cabo ese cumplimiento de esas responsabilidades, pero que para evitar cualquier tipo de circunstancia, pues tendríamos que llevarla a cabo, ¿no? Una de ellas es la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés, acompañada de la declaración de impuestos para quienes estamos obligados. Muy bien. ¿Qué establece esa Ley de Responsabilidades Administrativas? Que bueno, pues en el caso de las entidades es Ley de Responsabilidades Administrativas de los Estados. Establece una parte sustantiva y una parte adjetiva, es decir, una parte relativa a los principios que están relacionados con el servicio público, a la manera en la que nos debemos de conducir las personas en la función pública. Establece incluso ciertas pautas aplicables para los particulares, la responsabilidad en cuanto a la integridad, la responsabilidad en el ámbito empresarial, la obligación de las personas jurídicas, las empresas, de responder también a modelos integrales de gestión, de poder establecer modelos de cumplimiento normativo. O sea, tiene una parte, digamos, el espíritu propio de la ley, en el cual se va estableciendo el ideal del deber ser en cuanto a la función pública para evitar conductas de corrupción. Y tiene una parte adjetiva, ¿no? Además, en esta parte sustantiva describe las conductas que pueden llegar a cometer los servidores públicos y los particulares que van a ser sancionadas en el ámbito administrativo. Pero además tiene una parte adjetiva. Esa parte adjetiva regula un procedimiento en materia administrativa que es muy parecido al procedimiento penal. Es como una mezcla, bueno, los que están aquí presentes recordarán que antes teníamos un modelo predominantemente inquisitivo en materia penal, ahora tenemos un modelo predominantemente acusatorio. Digamos que el procedimiento que prevén las leyes en materia de responsabilidad administrativa es una mezcla de ambos. O sea, de un procedimiento de corte inquisitivo y un procedimiento acusatorio, es ahí una especie de mezcla, ¿no? Con algunas partes escritas, una parte de investigación, una parte de sustanciación, una parte de sanción. Tiene todo un conglomerado ahí de circunstancias que se van describiendo en cuanto a ese procedimiento. Atrae muchos de los principios relativos al derecho penal, entre ellos la presunción de inocencia, la facultad de defendernos como servidores públicos en el procedimiento, el respeto a toda una gama de características inherentes a algo que se llama debido proceso. O sea, hay ahí toda una serie de mecanismos de defensa que se van estipulando en la propia ley. ¿Cuáles son los objetos de la Ley de Responsabilidades Administrativas? Definir cuáles son las faltas administrativas, desde luego.
las cuales son catalogadas entre graves y no graves. Ya veremos la diferencia. Pero básicamente, pues ambas acarrean sanciones pues importantes para quienes nos hemos desempeñado toda la vida en el servicio público, ¿no? Yo desde que empecé mi vida laboral después de la universidad, pues siempre he estado en el servicio público, incluso antes de concluir siempre he estado en el servicio público, y la verdad es que sí me preocupa cualquiera de las sanciones que se generen al interior de estas faltas administrativas, porque ello podría llegar incluso a la inhabilitación, a la suspensión del encargo, a establecer un antecedente que me impidiera seguir en esta función. Establece el procedimiento a seguir dentro del ámbito administrativo para poder imponer las sanciones correspondientes, determina quiénes son las autoridades competentes para su aplicación. Veremos que dentro de los órganos internos de control debe haber unidades de investigación, unidades de substanciación y unidades resolutoras, ¿no? Que de acuerdo a la ley, para las faltas no graves, su propio órgano interno de control pues lleva la investigación y luego se lo turna a la substanciadora, que también va a resolver. Pero en el caso de faltas administrativas graves, quien sanciona es el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Salvo en algunos supuestos y excepciones. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, en el caso de la Fiscalía General del Estado, en el caso del Poder Judicial del Estado, pues cuentan con sus propios órganos, incluso de sanción, pero ya iremos detallando esa cuestión. Establece entonces las sanciones correspondientes, que básicamente contiene la multa, la suspensión, la destitución y la inhabilitación como sanciones, tanto para faltas graves y faltas no graves. La única que no está prevista en las faltas no graves es la multa, pero aún por una falta no grave se puede imponer, y además el apercibimiento, ¿no? Pero se puede imponer la suspensión, la destitución o la inhabilitación en el servicio público. Lógicamente en las graves, además de la multa, las sanciones correspondientes son de mucho mayor duración, ¿no? Incluso ahí en el Congreso Federal pues se habla de una inhabilitación de por vida en el servicio público, o sea, ya no poder volver a ejercer nunca más un cargo dentro de ninguno de los niveles de gobierno a nivel nacional. Se establecen las faltas relativas a servidores públicos y a particulares, se establece directrices de aplicación, establece mecanismos que se deben de cumplir y determina las faltas de particulares vinculados con faltas administrativas graves. Algo de lo que hemos platicado en estas semanas, en el sentido de que debemos de reconocer que no solamente los servidores públicos cometen actos de corrupción, también los particulares participan en muchas ocasiones en ello. En muchas ocasiones, yo les comentaba por ahí que cuando un empresario pierde una licitación, señala a la otra de haber cometido actos de corrupción, pero cuando gana una licitación, aunque haya llevado a cabo conductas inadecuadas e ilegales, lo que piensa son negocios, ¿no? O sea, es la manera de percibir este tipo de actos y eso pues no debe de ser así. ¿Cuáles son las faltas administrativas no graves? Y ahí pues les pediría que pongan mucha atención porque ya les decía yo en estas últimas 2 semanas que es un tema pues, que nos convierte a los servidores públicos es un deporte de alto riesgo, decía el fiscal de aquí. ¿Por qué? Porque va a ser una falta administrativa no grave aquellas que incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto tanto a los demás servidores públicos como a los particulares, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones a los servidores públicos se nos tilda de irrespetuosos, de indisciplinados, ¿no? De ciertas conductas que se puedan llevar a cabo ahí. Incumplir la obligación de denunciar actos o omisiones que en el ejercicio de nuestras funciones llegáramos a advertir que puedan constituir faltas administrativas, así sea de nuestros superiores jerárquicos, de las personas que tengamos a nuestro cargo o de los colaterales que podamos llegar a percibir en algún momento. Y recuerden ustedes que todos los servidores públicos estamos obligados a denunciar cualquier hecho delictivo o falta administrativa de la que tengamos conocimiento. Entonces, incumplir con ese deber de denuncia en materia administrativa constituye una falta no grave que también podría ser sancionada, ¿no? Además, en el ámbito penal, el delito de encubrimiento señala que es cometido por aquel que, teniendo conocimiento de un hecho delictivo con el carácter de servidor público, no lo denunciare de inmediato. Atender las instrucciones de sus superiores siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. Es falta administrativa no grave también, y se podría convertir en una falta grave no presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés.
¿Por qué se podría convertir en una falta grave? Porque hay un tipo administrativo que se llama enriquecimiento oculto, que precisamente se da cuando no damos la información veraz, no damos la información completa o no damos información sobre nuestro tema patrimonial. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de empleo, cargo o comisión tenga bajo responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, ¿no? Seguramente en alguna ocasión han escuchado ustedes que de repente pues hay un grupo de amigos que sale de la oficina y se va por ahí a comer a algún restaurante y en el restaurante están platicando sobre los asuntos de la oficina, ¿no? Y da la mala suerte que a lo mejor en ese restaurante pues, hay un reportero que empieza a tomar nota de todo lo que están diciendo sobre algún asunto relevante o algún tema delicado y derivado de ello pues será una publicidad en cuanto a la información y ello pues nos puede generar también una falta administrativa no grave que podría llegar a convertirse incluso en un hecho delictivo por violación a los deberes que nos corresponden como servidores públicos. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones legales, ¿no? O sea, no estar pendientes de lo que aquellas personas que están a cargo de un superior estén realizando o dejando de realizar. O sea, incluso por el incumplimiento de las disposiciones legales seremos responsables de las faltas administrativas. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. Por ejemplo, hay quienes tienen la obligación de rendir un informe anual o de rendir ciertos informes de manera trimestral sobre lo que se va realizando. Y cuando dejan de cumplir con ello, pues también caen en alguna falta administrativa. Colaborar en aquellos procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte, también puede ser motivo de una falta administrativa. Cerciorarse antes de la celebración de contratos, de adquisiciones, arrendamientos para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios, o en fin, cualquier tipo de contratación que aquel particular con el cual se está firmando manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo, comisión de servicio público, o en su caso, que a pesar de que lo está desempeñando, con la formalización del contrato correspondiente no se va a dar algún tipo de conflicto de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, no podría ser, pues a lo mejor el secretario de alguna dependencia del Estado que además tenga su constructora y que se autofirma la concesión de algún tipo de contrato. O había un caso a nivel nacional que sonaba mucho de un servidor público de alto nivel, representante de uno de los poderes públicos del Estado, que en una de las entidades federativas era propietario de unos terrenos que estaban cerca de la dependencia y se autorrenta esos terrenos por 50 años para que construyan ahí edificios que serían de utilidad también para ese mismo servicio público. O sea, con la misma dependencia en la que laboraba, se firma un contrato para arrendar esos terrenos, se autofirma, ¿no? Así que él como representante de ese poder público y como propietario del inmueble, firma el arrendamiento por 50 años con el pago ahí de la renta correspondiente para construir ahí los edificios relacionados con el mismo servicio público, ¿no? Lo que evidentemente genera un conflicto de interés y una circunstancia. Pero además, dentro de las faltas administrativas no graves, también se considera aquellos daños y perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna falta grave causa un servidor público a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público. O sea, podría llegar a darse este supuesto incluso cuando de manera no intencional pudiéramos llegar a generar algún tipo de afectación a algún tipo de patrimonio, algún vehículo, computadora, escritorio o cualquier tipo de herramienta que sea propiedad de la administración pública, de la hacienda pública, y que pudiéramos generarle algún tipo de afectación, aun cuando sea culposa o negligente, siempre que no incurramos en una falta grave. De lo contrario, pues eso sería lo que estaría actualizando, ¿no? Estas son las faltas no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En las entidades federativas, en muchos casos, lo que hizo fue ampliarse ese catálogo, o sea, ampliar el catálogo de faltas no graves y poner ahí toda una serie de disposiciones, pues que hace un catálogo muy extenso de aquellas conductas que se puede llegar a dar. En un momento más les muestro, por ejemplo, lo que sucede aquí en el Estado en relación con las faltas administrativas no graves y cómo se ve esa ampliación del catálogo, ¿no? Pero también hay faltas administrativas graves y con ello concluiríamos nuestro módulo, nuestro tercer módulo ya a la mitad del día de hoy. ¿Cuáles son las faltas administrativas graves? Bueno, pues prevé el cohecho, el cual estoy seguro que ustedes han escuchado mucho, uno de los hechos de corrupción, pues que es más común a lo largo y ancho de nuestro país,
que lo cometa aquel servidor público que exija, acepte, o pretenda obtener por sí o a través de terceros, por motivo de sus funciones, cualquier tipo de beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que normalmente pensamos que podría ser dinero, pero no solamente dinero, sino también valores, bienes muebles, inmuebles, enajenación en precio notoriamente inferior de este tipo de bienes, empleos, beneficios indebidos, no solamente para el servidor público, donaciones, servicios, no solo para el servidor público, sino también para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público, las personas antes referidas, forman parte. ¿Por qué? ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Bueno, pues a veces, por ejemplo, un servidor público con el objeto de llevar a cabo la prestación de un servicio, pues pudiera pedirle a un empresario que le venda cierto bien, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de una alquiladora de vehículos o una empresa que se dedica a la venta, a la compraventa de vehículos, y le puede pedir que, pues para poderle dar el servicio que está pidiendo, le venda a un precio inferior a uno de sus familiares o a algún socio un vehículo que tiene dentro de su stock. O podría ofrecer el particular ese beneficio indebido y con ello obtener la contratación que se está gestionando. Y entonces incurre en ese delito de cohecho, en ese tipo administrativo de cohecho, que también lo tenemos en el ámbito penal. Entonces, fíjense, en el ámbito penal, ¿qué hacemos cuando estamos investigando un delito por hecho de corrupción? Por esta cuestión de la recepción del beneficio, lo primero que solicitamos, o parte de los primeros actos que solicitamos, es el árbol genealógico de la persona que está siendo investigada, ¿no? Para saber, pues, quién es su cónyuge, quiénes son parientes consanguíneos, quiénes son parientes civiles. Solicitamos también información relativa con el trabajo, con los negocios en los que participe. Solicitamos del padrón de empresas, de qué empresas forma parte el servidor público o de qué empresas ha formado parte. En fin, solicitamos toda su información para saber si parte del beneficio que se está dando hubiese podido ser recibido a través de algún tercero. Además, se encuentra el tipo administrativo de peculado. ¿Quién comete peculado? Y aquí hay que poner mucha atención porque puede llegar a confundirse con el desvío, ¿no? En materia administrativa, el peculado es cometido por el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para las personas a que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Vean ustedes lo que dice: autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para alguna de las personas indicadas, ¿no? Su cónyuge, parientes consanguíneos, socios, personas con las que tengan relaciones laborales, etc. ¿De qué? De recursos materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Había, por ejemplo, un servidor público que, para poner un ejemplo de algo que sucedía, que creo que ya no sigue sucediendo, pero pues bueno, fue algo que pasó. Un servidor público que utilizaba a las personas que estaban bajo su mando para que le adornaran la casa para las fiestas de sus hijos, ¿no? O sea, le decían a los servidores públicos: a ver, ustedes se me van a ir a la casa y van a adornar, van a comprar el pastel, van a poner ahí todo lo necesario para la fiesta de cumpleaños de los hijos. Y ahí se la pasaban 3 días los servidores públicos adornando la casa para que pudiera estar presentable para la fiesta, ¿no? Decía, bueno, pues es que no estoy desviando. Claro que está desviando recursos humanos, ¿no? Porque esas personas deberían estar ocupadas precisamente en aquello para lo que fueron contratados, ¿no? Y eso constituiría un peculado en materia administrativa. Bueno, solamente nos da el tiempo para ver estos dos tipos graves. Sin embargo, hay toda una variedad que iremos desglosando en nuestra cuarta sesión, ya cercanos al final de nuestro taller. Dejo estos últimos minutos por si hubiera alguna pregunta de su parte, y en caso contrario, pues bueno, ya concluiríamos por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. De hecho, sí hay alguna pregunta. De hecho, quedaron desde la semana pasada que ya por el tiempo no nos dio la oportunidad de seguir haciendo el ejercicio, pero le paso el micrófono a un compañero que quería preguntar. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Mi nombre es Javier Encarnación Ramírez. Desde la semana pasada me quedé con una inquietud. Hablaba usted de lo que la responsabilidad
sobre todo de presidentes municipales o de las cabezas o en este caso los dirigentes de los ayuntamientos, cuando toman o mencionan, más que nada en estos tiempos de fin de año, que no hay dinero para el aguinaldo, que no hay dinero en este caso, pues, más en afectación para nosotros, los policías, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es que ya como estamos viendo ahorita las faltas administrativas, me parece que sí es grave, ¿no? Digo, sí es una falta grave. Ahorita no lo vimos, pero es que nos faltó tiempo, pero a mi forma de ver, sí. Y esto se ve no nada más, por ejemplo, en el municipio donde yo pertenezco. Esto se ve en todos los municipios del estado, que siempre argumentan de que no hay dinero, que no hay presupuesto, que se acabó el dinero. Entonces, ¿y qué es lo que ellos argumentan o cuál es su salida más factible? Decir que piden prestado, ¿no? Que solicitan préstamos para solventar eso. Entonces, pues esa es la inquietud y bueno, mi opinión, licenciado. Bien, pues la verdad es una inquietud muy válida que no solamente se da en el estado de Morelos, sino que yo creo que se da a lo largo y ancho del país. A ver, ¿cuál es la situación con los municipios? El tema de los municipios es que, como yo comentaba la semana pasada, cada 3 años, cuando hay un cambio de administración y viene un nuevo presidente municipal, pues hay un cambio de absolutamente todas las personas que conforman la administración pública, ¿no? En muchas ocasiones incluso se rompe esa garantía que debe haber en cuanto al ámbito de seguridad pública, porque hasta los policías pues terminan sustituyéndolos por otras personas en municipios pequeños y demás, ¿no? ¿Cuál es el tema con el ámbito de aplicación de recursos en la administración pública? Cada año, precisamente en estas fechas, los presidentes municipales pues tienen que presentar al Congreso del Estado, a la Cámara de Diputados, sus presupuestos de egresos y presupuesto de ingresos. O sea, se tiene que aprobar esa ley de Hacienda Pública Municipal, o sea, la ley correspondiente a cada uno de los municipios, para saber de dónde van a obtener el dinero que van a obtener y en qué lo van a gastar. Y el Congreso del Estado, el último día hábil de la legislatura correspondiente al año, debe aprobar cada una de las leyes correspondientes a los municipios. Entonces, en esa ley de egresos, el presidente municipal tuvo que haber especificado en qué iba a gastar cada centavo que iba a recibir de la administración estatal o de la federación, ya sea a través de los fondos de aportaciones o a través de los fondos de participaciones. Y tuvo que haber previsto que los trabajadores municipales iban a cobrar el aguinaldo. O sea, la administración tuvo que haber previsto que iba a haber un pago de aguinaldo, que iba a haber un pago de prima vacacional, que iba a haber pagos de primas de antigüedad. O sea, tuvo que haber planeado absolutamente todo, ¿no? ¿Para qué? Para saber cómo va a ejercer el gasto y de qué manera lo va a ejercer. Ahora bien, desafortunadamente, en muchas ocasiones los municipios se enfrentan a circunstancias que se van dando a ciertas catástrofes. Bueno, ahora, por ejemplo, en el caso de Yucatán, con las inundaciones derivadas del huracán, en varios de los municipios costeros, afectaciones a la infraestructura y demás. Los municipios reciben 2 tipos de recursos. Unos que vienen del fondo de aportaciones, que esos vienen de la federación, y los fondos de participaciones de libre disposición de los estados y municipios, que es normalmente el dinero que pueden los presidentes municipales de alguna manera gestionar, no libremente, por decirlo de esa manera, pero sí con cierta disposición en su esfera de facultad. Los fondos de aportaciones están completamente etiquetados y esos no los pueden utilizar absolutamente nada, ¿no? Les pongo un ejemplo, un presidente municipal que agarró dinero de uno de los fondos de aportaciones para la infraestructura municipal y agarró dinero de ahí, lo sacó de ahí y lo utilizó para pagarle el aguinaldo a los servidores públicos municipales. Me dijeron, oye, eso es especulado. Y él decía, no es especulado porque nadie obtuvo un beneficio indebido. Y finalmente le dijo el Poder Judicial y le dijeron a través del amparo, el Poder Judicial Federal, pues sí especulado porque sacaste dinero que estaba etiquetado para un fin específico y lo usaste para el beneficio de los trabajadores del ayuntamiento a través del pago de aguinaldo. O sea, ese dinero no se puede tocar. Tiene que ser a través del fondo de participaciones. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder?
a ver, que al servidor público no le pagan, y el servidor público pues inicia su demanda laboral, inicia su procedimiento, además con motivo de la demanda laboral seguramente le dan de baja en el municipio, el procedimiento laboral se lleva mucho tiempo, terminan dictando un laudo en materia administrativa laboral en el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado o en un tribunal administrativo, y al final ese laudo es muy difícil cobrarlo. ¿Por qué? Porque los bienes de los municipios son inembargables y se vuelve un problema. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Digo, a ver, revisar cómo le aprobaron al municipio su presupuesto de egresos. Y a ver, municipio, ¿a ti cómo te aprobaron tu presupuesto de egresos? ¿Cuánto dinero dijiste que ibas a utilizar en pago de nómina? Y ese pago de nómina, ¿cómo estaba distribuido en las administraciones mensuales que te dan? O sea, si el municipio pide, por un decir, 100 millones de pesos para todo el año, no es que el 1 de enero le depositen 100 millones de pesos, sino que le da administraciones mensuales. Y entonces, ¿cómo lo distribuiste? Y ese dinero tú lo tenías etiquetado para el pago de nómina y lo usaste en otra cosa que no era eso, sin que haya un procedimiento legal establecido, entonces probablemente no solo hay una falta administrativa, sino que también hay un hecho delictivo, ¿no? Hay un peculado, evidentemente. Pero en muchas ocasiones no nos preocupamos de documentarnos sobre cómo está esa información. La verdad, ustedes como trabajadores, la verdad, yo pues digo, sí me preocupo porque tengo que ver cómo se va a distribuir el recurso, pero pues cada año estamos pendientes de ver cómo se aprueba el presupuesto de egresos por el Congreso para saber cómo va a venir la gestión de los recursos, ¿no? Ustedes como trabajadores municipales estén muy pendientes ahora de ese proceso. ¿Por qué? Porque el 15 de octubre se deben de remitir los proyectos de presupuestos de egresos y el último día hábil del año de la legislatura se debe aprobar el presupuesto de egresos para cada uno de los municipios. Entonces, sí sería cuestión que ustedes lo vayan checando para ver de qué manera se está destinado el recurso y saber, en caso de que haya un desvío inadecuado de lo que estaba destinado ya al pago de cierto objeto, pues verificar si fue un desvío legal o fue un desvío ilegal. O sea, si realmente se siguieron los procesos legales establecidos y de qué manera se iba a subsanar cierta deficiencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué sí podría llegar a suceder? Eso por una parte, ¿no? Por la parte de dar una respuesta positiva y útil a lo que ustedes realizan en cuanto a la supervisión de esa información. ¿Qué sí podría llegar a suceder? A veces los estados y los municipios creen que van a recaudar. ¿De qué forma obtienen recursos los estados y los municipios? Pues a través de contribuciones, derechos, impuestos y multas, ¿no? Y a veces los municipios creen que van a recaudar una cierta cantidad estimada por hacer un comparativo con lo que sucede en los últimos años de ciertas multas, de impuestos, por ejemplo, el pago de lo relativo al catastro municipal, lo relativo al impuesto predial, de ciertos servicios que presta el municipio. Tiene una estimación de lo que piensa recaudar. Y era una situación difícil, compañeros, porque ¿qué ha pasado este año, este 2020? ¿Cómo creen ustedes que estuvo la recaudación? La recaudación de impuestos, la recaudación de derechos, la recaudación de contribuciones, el tema de pago de multas, pues disminuyó muchísimo, ¿no? O sea, la realidad es que sí disminuyó mucho. ¿Por qué? Porque muchas empresas dejaron de funcionar, muchos trabajadores perdieron sus empleos. A nivel federal, el ISR, pues la recaudación disminuyó. El tema de contribuciones, el tema de pago de derechos, el tema del impuesto sobre la construcción, no hubo mucha construcción. O sea, con motivo de la pandemia todo esto disminuye, ¿no? Claro, estamos en una situación. Pero pues ello puede llegar a suceder y en ese caso, pues lo que se llega a dar pues es precisamente este reajuste de lo que llega a ocurrir dentro de la administración pública. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que llega a surgir? Que las administraciones municipales no conocen el conjunto de normas que les es aplicable. Y, por ejemplo, hay una norma que se llama Ley de Disciplina Financiera. Y la Ley de Disciplina Financiera, a ver, suena frío y suena mal, pero le dice al municipio, si tú no tienes dinero para continuar con ese servidor público trabajando, pues liquídalo. O sea, lo que tienes que hacer es liquidarlo porque va a llegar el fin de año y el fin de año no puedes decirle que no tienes dinero para pagar el aguinaldo. Y claro, uno diría, bueno, pues chispas, es que es difícil decidir entre seguir teniendo el trabajo y continuar sin aguinaldo, o tener el aguinaldo como corresponde, o buscar otro trabajo donde sí lo vayan a pagar, ¿no? O sea, son dificultades que se van dando un poco por parte del municipio, ¿no? Como parte de las circunstancias que llegan a ocurrir.
Entonces, lo importante sí es verificar en ese presupuesto de ingresos que se revisa cuánto dinero va a recibir el municipio, cómo está dividiendo ese dinero, a qué se está destinando específicamente, cómo está el pago de nómina. Les decía, uno de los mecanismos más eficaces ahora para combatir la corrupción es la transparencia. Pues ustedes entren a los portales de transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y soliciten a su municipio, que de hecho lo pueden hacer de manera anónima, cómo está distribuido el manejo de ese recurso. O sea, cómo lo vas a aplicar, cuánto estaba destinado para tal o cual cosa, y así verificar si se está haciendo un uso adecuado o inadecuado de los pagos correspondientes, ¿no? Y en su caso, pues hacerlo del conocimiento tanto de los órganos especializados en materia de fiscalización, de los órganos administrativos de control, de los órganos en materia penal para que se inicie la investigación correspondiente por el posible desvío de esos recursos, ¿no? O sea, digo, es una de las sugerencias que podría darles en ese punto, pero pues sí tenemos que tomar dentro de la cultura de la legalidad un poco más la responsabilidad de ver dentro del ámbito normativo para qué se está aprobando el uso del recurso y cómo se está ejerciendo ese recurso. Bueno, con ello respondería sin tratar de entrar mucho al caso particular porque pues no tengo los elementos necesarios. No sé si hay alguna otra pregunta. Maestro, como siempre, cada semana creo que nos quedamos ahí con algunas cosas que por falta de tiempo no nos es posible abordar, pero yo invitaría a los compañeros que igual si van teniendo alguna duda, lo podamos ir, digamos, anotando y quizá la próxima sesión ir resolviendo esas dudas que se van quedando ahí. Y también comentar que precisamente sobre el tema que daba el compañero, que preguntaba el compañero, los días lunes tenemos un seminario sobre acceso a la información, transparencia y acceso a la información, que bueno, va de la mano también con el tema que el maestro Cristian nos está ofreciendo sobre el sistema anticorrupción y habría manera, después tal vez lo podamos hacer, de cómo ir cruzando los temas, ¿no? Bueno, maestro, nuevamente muchas gracias por el tiempo. Gracias por la sesión. Ya nos quedan todavía 2 sesiones, en semana y la que sigue, pero creo que ojalá se pueda dar en otras oportunidades porque ha sido pues muy exitoso el taller y ha gustado muchísimo la información que usted nos ha estado brindando cada semana. Los invitamos a que nos sigan viendo a través de las redes sociales de la Comisión Estatal de Seguridad y cualquier duda, el maestro ya ha dado su correo electrónico donde pueden ustedes hacerle llegar directamente sus preguntas y las diapositivas, la presentación que ya me habían preguntado y también el maestro le había preguntado si podía socializarla, ya la tenemos nosotros, por si ustedes la quieren, con una USB se las puedo hacer llegar. Maestro, muchas gracias, que pase excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buen día.